Vamos a comenzar. Hermanos, pues quisiera comentarles primero, hablándoles de este tema que me tocó platicarles. Este tema se llama Vida Nueva, Identidad, la importancia de la juventud en la iglesia. Y sé que este estudio se diseñó con el enfoque de la evangelización. El propósito es que los jóvenes cuenten con herramientas para evangelizar, para llevar el evangelio. Pero yo quiero ir algo profundo, algo que cuando estaba preparando este estudio, yo me preguntaba qué era lo que se necesita para, para llevar el evangelio de una forma apasionada, de una forma, una verdadera entrega al Señor. Y sabes, me llegó esta frase a mi mente: nadie puede dar lo que no tiene. Nadie tiene nada lo que no tiene. Y muchas veces es difícil poder hablar del gran valor que tiene esta preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo si nosotros no dimensionamos lo que significó en nuestras vidas. Y es que yo sé que hay jóvenes que tienen el entendimiento, que dimensionan y que en su corazón hay un ferviente agradecimiento hacia el Señor por la salvación que tienen, pero también sé que puede haber casos donde puede ser algo normal, algo natural, porque, ¿sabes? Así creciste desde niño, estás en la iglesia, tus padres siempre te han hablado y tal vez no tienes un parámetro de comparación, no puedes dimensionar la grandeza de lo que tienes porque siempre lo has tenido. Y eso es lo que hoy quería yo platicarte, porque, ¿sabes? A veces no valoramos este grande amor que tenemos del Señor, este gran privilegio. Y yo quisiera hablarte de la parábola del hijo pródigo. Entonces, quisiera que leyéramos Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. ¿Sí? Vamos a leer Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Se los voy a leer. Dice el Señor, Lucas capítulo 15, versículo 11. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí podemos ver, hermanos, que este joven, en un inicio, no valoraba el costo de la herencia de su padre. Él estaba acostumbrado a ser hijo del hacendario. Él estaba acostumbrado a tener riquezas. Él estaba acostumbrado a que le sirvieran. Él estaba acostumbrado a ver personas a su alrededor trabajando, esforzándose, pero a él no le importaba. Él simplemente estaba pensando en los privilegios que él tenía y que su padre tal vez tenía la obligación de mantenerlo, tenía la obligación de sostenerlo y tenía la obligación de heredarle. Esto es algo muy interesante porque muchas veces esta es una actitud que a veces sin querer nosotros podemos tener, ¿sí? Él no pensaba en el esfuerzo de su padre que le costó tener esa hacienda. Él no pensaba en las personas que sostenían toda la hacienda. Él lo único que quería era su parte para irse a disfrutarla. Entonces, hermanos, él era un hijo del hacendario, pero era un hijo caprichoso, ¿sí? Era un hijo que tenía un corazón, no de un siervo. Y muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios,
podemos ser hijos caprichosos, podemos estar enojados con Dios, podemos estar exigiéndole a Dios y podemos estar en rebeldía para con Dios, ¿sí? Porque no valoramos o no nos damos cuenta del sacrificio y del costo de lo que ahora tenemos, de lo que ahora podemos estar disfrutando. Él era un hijo que no tenía una actitud correcta. Muchos de nosotros somos salvos, hermanos. Muchos de nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero estamos pensando solamente en los beneficios, en que ya no vamos a condenación, gloria a Dios, en que ahora nosotros, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ¿sí? Y todas las bendiciones que nosotros podemos tener, las promesas, pero no consideramos el precio que tuvo esa paz que nosotros tenemos. He visto jóvenes, hermanos, que solo quieren disfrutar su vida cristiana, quieren disfrutar la vida, ¿sí? Y estar tranquilos, no tener problemas, se enfocan en su carrera, se enfocan en su trabajo, pero no, piensan en ese gran costo que tuvo el sacrificio de Jesús para obtener esta nueva libertad que tienen en Cristo. Ustedes y nosotros muchas veces nos gozamos en las bendiciones, nos gozamos en tener todas esas promesas, pero no queremos tener una relación íntima con Dios. Queremos tener el título de hijos y nos jactamos de que somos hijos de Dios, pero no queremos ser obedientes, no queremos servir. Y por eso, también a la hora de evangelizar, lo hacemos sin compasión, con poca pasión o sin convicción, porque todavía no hemos entendido cuánto costó nuestra salvación. Entonces, hermanos, como este joven, aunque somos hijos, no valoramos el sacrificio de nuestro Padre, no valoramos lo que tenemos. Dice que el joven, hasta que él ya tocó fondo, cuando este joven estuvo trabajando ya para comer y ni siquiera eso podía hacer porque deseaba hartarse de la comida de los cerdos, de los puercos, él entró en razón y él dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Yo quiero ser un jornalero. Yo quiero ser uno de esos jornaleros de mi padre. Voy a ir y le voy a pedir perdón y yo quiero ser un jornalero. ¿Ves cómo este joven ya no se sentía merecedor de ser un hijo? Después de que él falló, él decía, no importa que yo fuera un jornalero, no me importa. Yo quiero estar en la casa de mi padre y no me importa si soy uno de esos jornaleros que trabajan todos los días, pero yo quiero estar ahí. Qué diferente actitud, qué diferente pensamiento, qué diferente razonamiento de este joven una vez que él tocó fondo y valoró lo que había en la casa de su padre. Los jornaleros, que no eran hijos, que eran siervos, tenían alimento todos los días, tenían un buen señor y servían con alegría. Y él, siendo hijo, anhelaba y deseaba convertirse en un jornalero. ¿Por qué? Porque ya no se sentía digno, ya no se sentía digno de ser un hijo y él decía, no me importa, yo con ser un jornalero. Y entonces él va y él se presenta y mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, porque este joven, él quería ser un jornalero, él decía, yo ya no merezco ser un hijo, yo me conformo con ser un jornalero, pero sabes, hermano, él seguía siendo hijo, él seguía siendo hijo del hacendario. Y esto que hace el padre, cuando corre, lo abraza del cuello y lo besa, es un símbolo de amor tan grande que nosotros también podemos tener de nuestro Padre cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Él y regresamos y le decimos, Padre, yo sé que yo no soy digno, pero yo sé que Cristo me limpió, yo sé que Cristo me salvó, yo sé que Cristo me rescató, que Cristo me dio una nueva vida y te quiero servir. Entonces, nosotros le decimos, yo quiero ser tu siervo, pero Él nos dice, no, tú eres mi hijo.
y le servimos por amor, por gratitud, pero somos hijos del Rey. Nosotros ahora tenemos esa identidad. Esta transformación es la que Dios busca en nosotros, hermanos. Y nadie puede dar lo que no tiene. Yo ponía esta imagen del vaso de agua, porque sabes cómo llenarle el vaso de agua a alguien, cómo llenar el vaso de alguien si nuestro vaso está vacío, hermanos. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos de cuidar es que nosotros estemos llenos del Señor, que estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí en esta imagen que yo les ponía, ¿sí? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay? Ahora, él valoraba, él tenía esa gratitud en su corazón, él tenía anhelo de honrar a su padre y de servir a su padre, y se convirtió en un hijo agradecido. Dejó de ser un niño caprichoso, dejó de ser un hijo caprichoso y se convirtió en un siervo agradecido. El padre, al verlo, corrió a abrazarlo, porque la identidad que el padre te da, nadie te la puede quitar. Siempre seguirás siendo hijo y el amor del padre siempre va a ser fiel. Así es que, hermano, es importante que si el día de hoy tú estás lejos del Padre, tú sepas que tú sigues siendo hijo y que tú puedes tener ese anillo que le puso su padre a este hijo como símbolo de que él era dueño de la hacienda o que él era jefe de la hacienda. Sabes, cuando nosotros tenemos esta nueva vida en Cristo Jesús, yo creo que todos los que estamos aquí en el mensaje somos salvos, pero quiero tomarme unos minutos también, porque no sé, tal vez haya alguien que aún no se ha entregado a Cristo, no sé, pero dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabes, para ser hijo es importante recibir a Jesucristo. Es importante que cada uno de ustedes, que yo sé, yo los conozco a muchos de ustedes, ya hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador, porque Juan 1:12 declara que en cuanto nosotros recibimos a Cristo, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este estudio hablaba de la identidad del joven. Y una de las identidades que ustedes y yo tengo es que somos hijos de Dios. Aquí encontramos un fundamento de que no todos son hijos de Dios y no somos hijos de Dios por naturaleza, sino aquellos que recibimos a Cristo y creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios. Esto es un acto de gracia, este es un regalo. Por eso quiero invitar a si alguno de ustedes se ha entregado al Señor Jesucristo, que lo haga. Si ahora ustedes ya son hijos de Dios, gloria sea al Señor. Convirtámonos en hijos agradables al Padre, en hijos que sirven, en hijos agradecidos, ¿sí? Porque así comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando hay gratitud en nuestro corazón, nosotros podemos compartir el Evangelio de una forma más apasionada, de una forma de mayor convicción, ¿sí? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta no es solo una frase bonita, hermanos. Esto no es solo algo, qué bonito se escucha que yo soy una nueva criatura en Cristo. Esto es algo muy poderoso. Porque, ¿sabes? Antes de Cristo vivimos en un mundo caído. Antes de Cristo vivimos haciendo las cosas que dan placer a nuestra carne, que dan placer a nuestro ego, que dan placer a las cosas que no son de Dios. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos un corazón agradecido, podemos tener la capacidad y la oportunidad de hacer las cosas de los negocios de Dios, de los negocios de nuestro Padre. En lugar de estar buscando placer, en lugar de estar buscando aprobación, en lugar de que nuestro propósito sean las cosas pasajeras y secundarias, nosotros, con esta nueva identidad en Cristo Jesús,
buscamos agradar a Dios. Y sabes, este es el propósito del verdadero creyente, que su vida glorifique a Dios. Yo no sé si te has puesto a pensar en si tu vida está glorificando a Dios, si tu vida en realidad es olor agradable a Jehová, que cuando el Señor vea tu vida, Él se agrade de lo que tú estás viviendo. Así es, hermano. La nueva criatura es para la gloria del Señor. Nosotros somos una nueva creación. Somos redimidos por la sangre de Jesús y ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora esta identidad es, soy hijo de Dios, soy una nueva criatura y vivo para la gloria de Dios. Esto es algo bien importante que tenemos que tener en nuestro corazón porque eso nos da una identidad. Ser una nueva criatura no es solo cambiar de comportamiento, es tener un cambio de corazón. Acuérdate ese versículo que dice que nos cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Ser una nueva criatura es tener una transformación. Y yo busqué una imagen también para este ejemplo. Vamos a verlo. Creo que aquí está la imagen. Vamos a ponerla, compartir. Pantalla completa. Es una imagen donde nosotros, pues, tenemos que buscar una transformación, ¿sí? Entregando nuestro corazón a Cristo, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo corazón, es una nueva mente y es una nueva conducta. Entonces, hermano, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? Hay que hay que examinar nuestro corazón y buscar cuáles son los deseos de nuestro corazón. ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son los pensamientos que constantemente están a tu mente? Examina el tipo de pensamientos que tú tienes y date cuenta si en realidad estás viviendo en esta nueva criatura en Cristo Jesús y cuál es tu conducta para con los demás. Entonces, cuando tú examinas estas tres cosas, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? Esos deseos pueden ser muy secretos, pero tú tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Cuáles son tus pensamientos? Y después, ¿cómo se manifiesta esto con tu conducta como los demás? Entonces, hay una nueva criatura, ¿sí? Hay algo que es una nueva naturaleza que no es solamente una apariencia. Hermanos, no podemos vivir de apariencias. No podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta identidad que tenemos como creyentes es una identidad que nos da nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces yo te invito a que verdaderamente hagas este análisis y te des cuenta de lo importante que es vivir en la identidad que Cristo nos dio. Dice la Biblia en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Fíjate que lo dice, en justicia y santidad de verdad. Hermano, no podemos estar pensando en la aprobación de los demás. Tenemos que tener una intención del corazón que sea una justicia y una santidad de verdad para glorificar al Señor, para su honra y su gloria. El joven que entiende esto no vive buscando la aprobación del mundo. A veces, incluso, corre riesgo de ser desaprobado, de ser rechazado. Y yo sé que esto para ustedes no es fácil, pero el Señor es digno, hermanos. Procuramos agradar a Dios con nuestra vida, con nuestras decisiones y con nuestro servicio. Y es donde entramos a la parte de la evangelización. Es donde entramos a compartir lo que Dios nos dio, a hablar de lo que Cristo hizo por nosotros y de este gran regalo que tenemos, que es la salvación de nuestra alma. Entonces, hermano, yo te quiero dar 4 consejos muy importantes para que tú vivas en esta nueva identidad en Cristo. El primero, tienes que reconocer quién eres en Cristo Jesús. Si tú no estás convencido de quién eres en Cristo Jesús, va a ser muy difícil que tú sirvas al Señor. Si tú no estás convencido de lo que tienes en Cristo Jesús, va a ser muy difícil que tú lo puedas transmitir a otro. No vivas como el hijo que se alejó, sino como el siervo que sirve con gratitud. Número 2 es,
permite que Dios transforme tu mente. ¿Qué es lo que tú le estás metiendo a tu mente? ¿Qué es lo que tú estás ingresando en tu corazón? ¿Qué entra por tus ojos? ¿Qué entra por tus oídos? Esto es muy importante porque tienes que permitir que Dios transforme tu mente, ¿sí? Y tienes que abrirle tu corazón y tu mente al Señor para que Él haga la obra. Tal vez esto implique ayuno. Tal vez el ayuno te va a ayudar a dejar eso que no puedes dejar. Pero a veces nosotros menospreciamos estas herramientas tan valiosas que tenemos, pero tenemos que rogar al Señor, tenemos que clamar al Señor, tenemos que insistirle al Señor, Señor, renueva mi mente. Señor, toma control de mis pensamientos. Señor, toma control de mi corazón. Señor, ayúdame, Padre, yo quiero agradarte, yo quiero tener una mente limpia, una mente pura para honrarte a ti. Pero verdaderamente entender, hermano, que nuestra mente es el campo de batalla. Es donde nosotros, como lo dice Efesios, tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino contra potestades. Tenemos que comprender que aquí es donde está el campo de batalla. Y entonces tenemos que permitir que el Señor tome el control de nuestra mente. Tienes que cuidar mucho la música que escuchas. Tienes que cuidar mucho los programas de televisión que tú ves, las redes sociales, todo, porque eso alimenta tu mente y eso ingresa a tu mente datos, ingresa a tu mente información que es procesada consciente o inconscientemente y al final tiene un resultado. Al final tiene un resultado. Entonces, cuando tú le ruegas al Señor que Él tome el control de tu mente, el Espíritu Santo te guía para que tú tomes la actitud correcta. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos unos ojos avisados para ver lo que antes no veíamos. El joven no veía el trabajo del jornalero, no veía el sufrimiento, no veía que había alimento, no veía que era una hacienda, no lo veía. Se tuvo que ir, tuvo que padecer, tuvo que sufrir para darse cuenta lo que había en la casa de su padre. Entonces, si ustedes viven distraídos y no permiten que el Señor renueve su mente, va a ser muy difícil que ustedes valoren lo que tienen en Cristo Jesús. El número 3 es camina en justicia y santidad. Una vez que tú sabes quién eres, sabes qué es lo que tienes en Cristo Jesús y estás orando para que tu mente se renueve, tienes que actuar. ¿Sí me explico? Tienes que poner en práctica lo que el Señor te está guiando. Muchos no quieren actuar. ¿Y qué es actuar? Vivir en santidad, vivir en justicia. Si tú sabes que tienes que dejar algo porque no le agrada a Dios, lo tienes que dejar, hermano. Aún con el dolor de tu corazón lo tienes que dejar. Yo sé que no es fácil, pero tienes que actuar, tienes que tomar acción. Entonces, vivir en santidad, ¿sí? Implica, es llevar una vida digna de que el Señor sea glorificado. Entonces, esto es muy importante, hermanos. A veces la santidad no la dimensionamos, pero es muy importante también para la obra del Evangelio, porque el Señor va a bendecir cuando hacemos las cosas bien, ¿sí? Ustedes pueden evangelizar a alguien, pero si no están viviendo en santidad, es difícil que el Señor bendiga esa obra. Y a veces nosotros somos piedra de tropiezo. Nosotros estamos yendo a predicar, estamos acompañando a la obra del Evangelio, pero nosotros no estamos bien con el Señor. Y no lo digo para que no vayas, lo digo para que te pongas a cuentas con Dios y para que tú vayas al trono de gracia, le pidas perdón a Dios y estés en una vida bien con Dios, ¿sí? Entonces, reconoce quién eres en Cristo, permítele a Dios que transforme tu mente, camine en justicia y santidad. Y por último, ama a los perdidos. Ama a los perdidos. Mira, es algo tan sorprendente darte cuenta que la salvación no es de todos, que mucha gente está buscando a Dios, mucha gente quiere aprender, están leyendo la Biblia en sus casas, pero no la entienden. Y quieren buscar a Dios y desafortunadamente van al lugar incorrecto, van con los testigos de Jehová, van a la iglesia católica y ahí les dicen que les están dando estudios bíblicos, ahí les dicen que les van a enseñar. ¿Y ellos qué hacen? Pues si no saben, pues ellos van creyendo que están aprendiendo.
Entonces, hermanos, el darnos cuenta de que ellos están perdidos, como el Señor que le dio su corazón, que le pesó ver que estaban como ovejas perdidas, hay que compartir ese sentimiento. Quien ha sido alcanzado por la gracia del Señor, desea que otros también sean alcanzados. Entonces, yo no sé si tú desees que otros sean alcanzados. Te puede dar pena, yo lo sé, te puede dar pena, pero puedes decirles, sabes que yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo soy salvo. Y cuando te pregunten, oye, ¿y qué es eso? Tú les puedas decir, hablar del Evangelio. Yo sé, te puede dar pena, pero, sabes, el Señor te va a poner la oportunidad de que tú hables, de que tú le ensalces y glorifiques su nombre. Entonces, el amor al perdido te va a ayudar, hermanos. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la Primera de Juan, capítulo 3, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es limpio. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es limpio. ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás purificándote a ti mismo? ¿En realidad te estás examinando? Yo no digo que no fallemos, hermanos, pero cada día tenemos que ser mejores. Cada día tenemos que estar en la constante batalla para vivir en santidad y justicia. Porque amamos al Señor, porque Él es digno, porque Él nos rescató, porque Él nos salvó, porque Él nos dio esta nueva vida. Entonces tenemos que esforzarnos, hermanos. Nosotros somos llamados a vivir todos los días esforzándonos para la gloria de nuestro Señor. Ser una nueva criatura en el Señor es vivir cada día conforme al corazón de Dios. Entonces, esto es muy importante para ti. Un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón misericordioso y un corazón lleno de amor por las almas. Entonces, hermano, yo sé, nosotros somos ya varones ya grandes, estamos predicando la palabra, pero sabes, también tú eres muy importante para la obra de Dios. El Señor te va a usar y con que te use con un compañero, con un amigo, con un vecino, gloria sea al Señor, es un alma que le arrebatamos al enemigo, es un alma que el Señor ha rescatado y que te ha usado a ti para que esa alma sea bendecida con vida eterna. Y tú eres el afortunado que el Señor eligió para que esa persona sea salva. Es algo maravilloso cuando tú lo ves en la iglesia, cuando tú lo ves confesando al Señor y tú dices, wow, yo le hablé del Evangelio, yo le hablé a Él. Y le digo, gracias Señor, y no es para gloria de los hombres, pero gracias porque me hiciste parte de este milagro. Y es algo tan hermoso, pero pues porque nosotros sabemos la identidad que tenemos en Cristo. Entonces, yo veo aquí más de 10 jóvenes escuchando este estudio y quiero que ustedes sepan lo importante que son para la obra de Dios. Ustedes son muy importantes, muy valiosos. Ustedes son algo especial para el Señor. Porque si no, el Señor no hubiera usado tantos jóvenes en la Biblia. Pero Él quiere decirles algo. Porque el Señor usó muchos jóvenes en la Biblia. Una vez que entendemos que somos quienes somos en Cristo, debemos comprender también nuestro lugar en la obra de Dios. Entonces, eres un hijo de Dios, ¿sí? Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es tu lugar en la obra de Dios? Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Primera de Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Nosotros cometemos el error de menospreciar a los jóvenes. Y yo le pido perdón a Dios porque muchas veces cometemos ese grave error. Pero sabes, Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud. Tú sé un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes se han esforzado en esto y yo los incito a que se sigan esforzando, hermanos, para que ustedes sean un ejemplo en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Cuiden mucho sus redes sociales, hermanos. No sean malos ejemplos en las redes sociales. Cuiden lo que publican. Cuiden todo eso porque, ¿saben? Ustedes son muy útiles para la obra del Señor.
Y lo que es importante es que ustedes sean un ejemplo para los demás. Yo los invito a que el Señor hoy en su corazón les hable para que ustedes sean graves en esto, ¿sí? Para que ustedes consideren. Yo sé que no lo hacen para aprobación de los demás, pero ustedes pueden ser un gran ejemplo. Ustedes pueden ser de bendición para otros. Y yo le ruego a Dios que así sea. Pablo no le dice a Timoteo que se espere un poquito. No le dice, oye, espérate a que ya tengas unos 25 años, espérate a que acabes tu carrera y entonces te pones a trabajar en el Señor. ¿O sabes qué? Pues como que después de los 30 yo considero que es cuando ya puedes servir a Dios. Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Es hoy cuando tú tienes que servir al Señor. Y lo mismo yo les digo a ustedes. Es momento de hoy servir a Dios, hablar del Evangelio y estar convencidos de que viviendo en santidad y en justicia podemos ser ejemplo para los demás. Dice Pablo, que desde su juventud sea un ejemplo. Dios no está mirando la edad de las personas. Dios no está mirando cuántos años tienes en el Evangelio, no está mirando cuántas veces has leído la Biblia, Dios no está mirando si estás en la secundaria, en la prepa, en la universidad, si trabajas. No, Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu corazón y Él está viendo que tu corazón esté dispuesto porque, sabes, Él va a poner las palabras en ti. Él va a poner en ti, como lo hizo en David, la fuerza para que tú venzas al enemigo. Pero Él solamente quiere que tú tengas un corazón dispuesto. Él solamente te pide eso, ¿sí? Y no te compares con los demás. No te compares con el que canta más bonito, el que predica más bonito, no, porque a ti Dios te va a usar de una manera especial. Porque Él te tiene un lugar para ti que nadie más va a poder ocupar, que nadie más va a poder hacer eso que Él quiere que tú hagas. Pero Él necesita que tú tengas un corazón dispuesto, un corazón que le quiera servir, un corazón que quiera atender el llamado que, que Él tiene para ti. Dice la palabra de Dios que, la Biblia está llena de ejemplos, ¿sí? Está Samuel, está David, están muchos ejemplos de jóvenes que han servido a Dios, ¿sí? Jonatán, y entonces podemos ver Timoteo, podemos ver que los jóvenes pueden ser grandemente usados por Dios. Entonces, hermano, hay un llamado para ti, hay un llamado para ti, ¿sí? Hermana, hay un llamado para ti. Pero aquí lo importante es que tú te sientas con esa necesidad de decir, ok, yo quiero atender al llamado. Que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Pero ese llamado, tienes que rogarle a Dios que te muestre, ¿sí? Porque no quiere decir que todos van a ser evangelistas, que todos van a ser, no, es un llamado, ¿sí? Y todo este llamado empieza primero con la identidad en Cristo. Después, sabiendo que somos nueva criatura. ¿Sí? Después, viviendo en santidad y justicia. Después, amando al perdido. Y el Señor te va a mostrar, ¿sí? Son pasos básicos, ¿sí? Que todos cada día los podemos ir haciendo, ¿sí? Dios te está llamando ahora. Dios te está llamando hoy, ¿sí? No permitas que el mundo te robe tu identidad. No permitas que el mundo te robe tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Y tu Padre, ¿sí? Es fiel y siempre vas a ser un hijo de Dios, ¿sí? Él te ama, ¿sí? Pero Él va a esperar que tú, de tu propia voluntad, le digas, Padre, ¿sí? Yo quiero servirte. Padre, ¿cómo le dijo? Trátame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre lo abrazó y lo besó. Es el momento de que tú vayas a los pies del Señor y le digas, Padre, aquí estoy. Toma control de mi mente. Toma control de mi corazón. Toma control de todo mi ser para que te sirva, porque yo te amo, porque tú eres digno de que yo te sirva, Señor. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu mocedad, antes que vengan los días malos. Va a haber un día, hermano, donde ya no vas a poder servir. Va a haber un día donde las cosas se van a complicar. Va a haber un día donde
va a haber un poco de oscuridad en tu vida, ¿sí? Tienes que estar preparado para ese día. Va a haber un día donde va a llegar la vejez, donde las fuerzas se van a acabar, ¿sí? Que no digas, ¿por qué no le serví a Dios cuando yo podía? ¿Por qué no hice esto cuando yo podía? Hoy me platicaba un hermano, estaba platicando y me dice yo creo que muchos de nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios, vamos a querer regresarnos para poderle servir por lo que vamos a ver, pero ya no vamos a poder regresar. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver que estamos con el Señor, vamos a ver a todos aventando coronas al Cordero y vamos a decir, ¿por qué no traje más yo para poderlas aventar a los pies del Cordero? Entonces, hermanos, están en un muy buen momento para servir a Dios, para hacer grandes cosas para el Señor. Hoy es el mejor momento. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo con fuerza, con pasión. Hazlo con creatividad y usa toda tu energía de tu juventud, que es un tesoro para servir en el reino de Dios. La juventud es un tesoro, hermanos, que ustedes tienen ahora. Aprovéchenlo. Y deseo verdaderamente que el Señor los use. Recuerden su identidad en Cristo Jesús y que es ahora cuando el Señor les está llamando a servirles. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar el estudio. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque usted nos permite, Padre, entender lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que somos hijos suyos y que nos ama con todo su corazón y que usted quiere, Señor, bendecirnos grandemente. Yo le pido por estos jóvenes, Señor, que usted los cuida, que los protege, que los guía, Señor. Que usted los toma, Señor, que en su corazón, Señor, usted los llena de paz y los llena de una convicción para servirle, Padre. Bendiga sus vidas, bendiga también esta buena disposición de que ellos se reúnen constantemente para aprender de su palabra, Señor, y úselos grandemente para su obra, Señor. Póngales un amor inmenso por el perdido, por las almas, para que ellos sean usados para ganar la batalla, Señor, y cada día arrebatarle más almas al enemigo. Gracias por su amor y su bondad, Padre, por tenernos aquí. Le amamos y le bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por invitarme. Les amo en Cristo.